A veces vemos y observamos con nuestros ojos naturales, con nuestro criterio personal y terrenal, algunas injusticias. Podemos ver cómo nuestra sociedad y cómo los gobiernos permiten la muerte violenta de los bebés. Vemos cómo un inocente es condenado en un juicio injusto a la pena capital. Vemos incluso personas que merecen estar en la cárcel, se les reduce sus condenas. Estamos viendo tantas injusticias, estamos viendo tanto actuar a favor del pecador, a favor del impío, que uno que quiere hacer las cosas bien dice, ¿por qué triunfa el impío? ¿Por qué el que hace mal es el que ahora mismo es reconocido? Vemos a un malvado, a un impío incrédulo que se basa en rechazar, negar, burlarse de Dios, que le va bien, aparentemente. Vemos que es próspero, que no tiene problemas en esta vida. Se nos puede venir a la cabeza casos muy concretos, como por ejemplo el exterminio de los cristianos en Nigeria, hace unos meses atrás, de manos del grupo terrorista Boko Haram. Han sido asesinados, decapitados, quemados. Mira la persecución que están sufriendo los cristianos clandestinos en Corea del Norte. Existen ahora mismo campos de concentración en estos países. Y uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué los gobiernos permiten que haya grupos terroristas en el continente africano? ¿Qué negocios ilegales tiene que haber detrás para que un gobierno que dice que busca la paz en el mundo no haga nada al respecto y permita que estos grupos terroristas, por ejemplo de Boko Haram, sigan asesinando, sigan raptando a mujeres, a niñas, a jovencitas, las violan, luego las queman su cara? Podríamos estar así un buen rato, ¿verdad? Citando este tipo de actos. ¿Por qué el pecador, por qué el impío triunfa? Podemos cuestionar cosas y hacernos preguntas que seguramente en algún momento de nuestra vida cristiana, más bien al inicio de ella, porque ahí es cuando estamos todavía creciendo, dando pasos. Al principio nos va a costar, pero cuando uno ya empieza a madurar se da cuenta que Dios tiene un plan. ¿Por qué las cosas son así? ¿Por qué permite Dios que prosperen los impíos? ¿Por qué los hijos de Dios sufren dolores, aflicciones, calamidades, desastres, mientras que a veces vemos que a los incrédulos, a los que hacen mal, les parece ir bien? ¿Dónde está o dónde queda la justicia de Dios? Es un grave problema donde parece que su cuidado, su providencia, parece contradecir a su palabra, a sus promesas para con nosotros. Estas preguntas, estas inquietudes han hecho retroceder o casi retroceder a muchos cristianos. Y en este día hoy vamos a ver a una persona que estuvo en esa situación. Estuvo a punto de desviarse, estuvo a punto de caer de la fe, de apostatar, porque estas cuestiones, estas inquietudes, estas preguntas le oprimían, le desalentaban, le deprimían. Y seguramente a nosotros nos puede pasar. Cuando ves que el impío se sale con la suya, cuando ves que el hombre malo, el malvado, el asesino, el violador, se sale con la suya, como aquí en España estamos leyendo, la ley del solo sí es sí, que favorece más a los presos, a los que han actuado mal, que a la propia víctima. Cuando uno ve estas cosas, te desalientas, te desanimas. Hemos visto a personas fieles a Dios sufrir y nos hemos encontrado perplejos, a la vez que hemos podido apreciar la prosperidad de los malos. Antes de nada, no te culpes si alguna vez ha pasado por tu cabeza alguna cuestión. De hecho, David,
tiene ese momento de intimidad con Dios y habla de estas cosas. Job, que es el personaje que vamos a tratar en este día, en estos momentos, le preguntaba a Dios: no te culpes si piensas o si estas preguntas, estas cuestiones rondan tu cabeza. Es lo normal. Como te decía, en la Biblia tenemos personas que pasaron y sufrieron por eso mismo. Ellos no entendían. Tenemos a Job, quien lo perdió absolutamente todo y padeció de una enfermedad terrible. Encima tenía unos amigos que lo estaban culpando de todo. Job capítulo 21, versículo 7. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan. Paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son del tamboril y de la cítara saltan. Se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Dicen pues a Dios: apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿De qué nos aprovechará que oremos a Él? Qué palabras de Job, ¿verdad? Job decía: soy inocente. Mi sufrimiento no hace honor a la justicia de Dios. Incluso Job acusaba a Dios de no gobernar con justicia. Sus amigos decían: Dios es justo, Él gobierna con plena justicia. Si sufres, es solo a causa tuya. Sus amigos le estaban diciendo: si estás pasando por este momento, es porque algo malo estás haciendo. Es porque en tu vida hay pecados. ¿Cuántas veces nos han dicho o hemos escuchado hablar de estas expresiones, verdad? Algún hermano que le va mal y lo primero que dicen los sabios en su propio conocimiento es: algún pecado oculto tiene. Que puede ser que sí, pero nosotros no debemos actuar como los amigos de Job. ¿Tenía tantos problemas Job que en vez de tener el apoyo de sus amigos le hunden más? Job obtuvo una respuesta ante la misma presencia de Dios en forma de torbellino, en forma de: aquí estoy yo, estoy por encima de toda la creación. Cuando el Señor responde, nos deja con la boca abierta. Job, no lo entiendes ahora. Solo confía en mí. Aún en tu incomprensión de las cosas que pasan, yo soy Dios. Dios mismo fue la respuesta para Job. Capítulo 23, verso 10. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Capítulo 38, versículo del 1 al 3. Entonces respondió Jehová a Job, desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Tenemos también a Jeremías, quien coincidió con la decadencia, coincidió en la caída y la deportación del reino del sur de Judá por los babilonios, siendo ellos el pueblo de Dios, siendo ellos el pueblo de la promesa, el pueblo del pacto. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. Esto le decía Jeremías a Dios en el capítulo 12, versículo 1 y 2. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones.
La respuesta de Dios fue: no te preocupes, Jeremías, yo voy a usar a Babilonia para traer juicio a mi pueblo, un pueblo rebelde, un pueblo duro, un pueblo obstinado, un pueblo incrédulo. Pero después juzgaré a Babilonia y traeré de vuelta al remanente justo de los deportados de mi pueblo, y mi promesa estará intacta y será cumplida en ellos. Es interesante porque en ese mismo contexto y ese periodo de la caída de Jerusalén, es decir, el reino del sur de Judá, y de la deportación y del exilio a Babilonia, Habacuc tiene la misma pregunta. Hemos hablado de él también, hemos tratado este tema en la sección de personajes bíblicos. Y Habacuc en los 2 primeros capítulos también tiene un diálogo con Dios. Primero el profeta se queja de que hay violencia por todos lados y Dios no hace absolutamente nada. Dios le dice que va a usar a los babilonios como instrumento de juicio contra naciones perversas, pero a Habacuc esa respuesta no le vale. Y Habacuc se queja de que eso es injusto. Es injusto que un Dios santo use a los malvados y perversos para destruir a la gente que es más justa que ellos. Dios le dice que su plan está a punto de cumplirse, que espere, que aguante en él. Y además le dice a Habacuc lo que pasa. Y curiosamente también, Dios le dice a Habacuc uno de los versículos más repetidos de toda la Biblia: el justo por la fe vivirá. Habacuc finaliza su libro con uno de los pasajes más bonitos de toda la Escritura. ¿Sabes cómo acaba el libro de Habacuc? Habacuc lo acaba alabando y ensalzando a Dios. Habacuc capítulo 3, verso 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y en ese momento Habacuc, y en ese momento el pueblo de Dios, estaba sufriendo. ¿Qué palabras de Habacuc? Palabras que nos tienen que animar a nosotros. Señor, no entendemos por qué pasan estas cosas. Señor, no entiendo por qué el impío, el pecador prospera, y yo que estoy intentando hacer las cosas bien, no me va nada bien. Todo lo contrario, me va peor. Las hermanas de Lázaro, Marta y María de Betania, enviaron para decir a Jesús lo siguiente. Juan capítulo 11, verso 3. Señor, he aquí el que amas está enfermo. Nosotros lo amamos y si pudiéramos lo curaríamos. Tú lo amas, eres el Señor y con una sola palabra puedes sanarlo. Y sigue enfermo. No lo entiendo. Esta enfermedad, esta situación pasajera era para la gloria de Dios. De hecho, 2000 años después aún nos edifica bastante las palabras de Jesús. ¿Por qué Jesús se retrasó en la visita a estas 2 hermanas, a Lázaro? David en su Salmo 37, así como su hijo Salomón en el Proverbio 3, verso 31, también dejaron reflexiones sobre por qué sufren los justos y por qué los malvados triunfan. Hay y habrá días y momentos en nuestra vida terrenal difíciles donde no entendemos las cosas y a veces esto nos arrastra a adoptar una actitud no adecuada como hijos de Dios. Entonces entra el desánimo, entra la apatía, la tristeza, la desgana, la frustración, la desesperación. Esa fue la experiencia del salmista que te quiero compartir también. Su alma estaba abatida, estaba destrozada. Le era sumamente difícil poder asimilar y poder contestar a las cuestiones y preguntas como ¿por qué permite Dios la prosperidad y que le vaya bien al malo y al impío mientras el pueblo de Dios sufre? ¿Por qué Dios permite que continentes como África haya tanta pobreza, haya tanta sequía? ¿Por qué Dios permite tantas cosas que al final benefician al impío, al pecador? Y al que quiere hacer las cosas bien, no le benefician. Vayamos al Salmo 73. Te invito a que lo leas. Es un salmo donde puedes ver la justicia y la bondad de Dios.
Este salmo no está escrito por David, está escrito por Asaf. Asaf compuso 12 salmos. David compuso 73. Asaf es el autor del Salmo 73 y Asaf era un alto cargo espiritual. Era el líder de adoración del coro de David en el tabernáculo, quien dirigía las alabanzas a Dios. En el primer libro de Crónicas, capítulo 16, verso 4 en adelante, habla de él. Asaf era un levita cuyo nombre significaba unir. Él debía unir al pueblo en la adoración a Dios. Y lo que hace en este precioso salmo es una visión retrospectiva, es decir, mira al pasado y recuerda una experiencia que él mismo vivió. Una experiencia que vivió y que la superó. Y hoy nos deja una lección. Podríamos hacer que este espacio de personajes bíblicos, el título se lo llevara Job, el título se lo llevara David, pero me gustaría que el protagonista de esta sección hoy fuera Asaf. Los salmos son 150 poemas o cánticos espirituales que sirvieron de himnario y adoración en el segundo templo, donde predominan los temas sobre la oración y las alabanzas. Salmos después de Isaías, que es el libro del Antiguo Testamento más mencionado en el Nuevo Testamento. Y vemos cómo le vino la tentación a Asaf, quien no podía comprender ni entender que los impíos prosperasen en esta vida ante la aparente pasividad de un Dios justo y santo. Si tú te analizas en algún momento de tu vida, te has hecho la pregunta, ¿por qué Dios no hace justicia a mi vida? ¿Por qué Dios no hace justicia a la sociedad? Aquí en España lo estamos viviendo. Hay un montón de leyes que se están promoviendo que no benefician a los cristianos, que no benefician incluso a las personas que no son cristianas. Son personas que viven su vida, que no hacen mal a nadie y que al final las leyes que se están promoviendo no les benefician. Porque hay leyes aquí en España y seguramente en otros países que benefician más al condenado, al preso, que a la víctima. Se aprobaba aquí en España la reducción de condena de un montón de violadores y acosadores sexuales. Benefician más al pecador, al malvado, que a la propia víctima. ¿Dónde está la justicia para la víctima? Y uno se puede preguntar, ¿dónde está Dios? Si Dios es real, como dicen, como me comparte, ¿por qué el pecador, el impío, se sale con la suya? Esto lo hacía Asaf. Señor, no entiendo, ¿por qué los impíos prosperan? Y cuando lees el Salmo 73, verso 1, ahí está la clave. La conclusión es una declaración de fe para lo que viene después. Dios es bueno para con los limpios de corazón. De hecho, Jesús en el famoso Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, verso 8, nos dice que ellos, los limpios de corazón, verán a Dios, pero no solamente como algo futuro, sino que verán su mano, su favor, su cuidado también. David mismo, cuando pecó, cuando cayó, le pidió a Dios en su famoso Salmo 51 que creara en él un corazón limpio. El corazón es el epicentro de nuestro ser. De él mana la vida, ¿verdad? Pues si de él mana la vida, debemos cuidarlo. Nuestro corazón debe ser puro, debe ser santo, debe ser apartado, debe ser limpio para Dios. Y entonces veremos a Dios. Dios es bueno para con todos. Y a lo mejor te suena este versículo. Él hace salir el sol y llover sobre justos y sobre injustos. Y sobre todo, Él ha mandado a su Hijo a ser propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y esto no lo digo yo, esto lo dice el apóstol Juan en su primera carta. Dios es bueno. Eso era una gran verdad para Asaf,
pero una gran mentira se estaba convirtiendo en verdad en él. A partir del versículo 2, Asaf empieza a dar su testimonio, su vivencia, y lo hace siendo sincero. Asaf abre su corazón, pero en él y para él hay un grave problema. Dios ciertamente es bueno, pero parece que es más bueno con los malos, con los arrogantes, que con su pueblo. Y eso afectó mucho a Asaf. Y eso afecta hoy mucho a nuestros hermanos, a muchos cristianos, que se apartan de los caminos de Dios porque ven que el malvado, el impío, prospera. Salmo 73, verso 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Es decir, estuve a punto de caer, de apartarme, de apostatar de la fe. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Es decir, sentí envidia de esos malvados y arrogantes que parece que les va bien todo. Viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, es decir, no tienen ningún problema, ni aun en su muerte parece que mueran en paz. Pues su vigor está entero, es decir, están saludables. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia, es decir, el orgullo, los corona. Se cubren de vestidos de violencia, es decir, hacen gala de su violencia. No la disimulan, no la esconden. Alardean de ella de una forma descarada. Los ojos se les saltan de gordura, es decir, revientan de malicia. Logran con creces los antojos del corazón, es decir, que se ve de lejos sus malas intenciones. Se mofan, es decir, se burlan. Son arrogantes, se jactan de todo lo que hacen. Hablan con maldad, hacen violencia. Hablan con altanería, es decir, oprimen, amenazan. Ponen su boca contra el cielo, es decir, increpan. Blasfeman contra Dios, blasfeman contra el Señor, creyendo que Dios o no los ve o no hará nada. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Es como decir, mira, sin hacer nada, sin afanarse demasiado, aumenta sus riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Este versículo es interesante. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿Qué palabras de Asaf? ¿De qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos inocentes? ¿Merece la pena negarme, tomar mi cruz y seguir a Cristo? El salmista tuvo un momento, un bajón espiritual increíble. Tuvo una sacudida a su fe tremenda. Tuvo envidia de los arrogantes incrédulos. Es algo deshonroso que un heredero al cielo diga, tuve envidia. Pero peor aún, es decir, tuve envidia de los incrédulos, de los necios, de los que hacen maldad, de los que tienen una buena vida. Permitió que la envidia entrara en su corazón al mirar con los ojos carnales las cosas terrenales que veía a su alrededor. No caminamos por vista, sino por fe. La envidia es el veneno que ha ocasionado y motivado las mayores desgracias en la humanidad, y ese sentimiento estaba invadiendo el corazón de Asaf. Y de la misma manera hoy pasa y puede pasar en nuestros corazones. ¿Cuántos de nosotros hemos envidiado lo que tienen, verdad, los impíos, los malos? El dinero, su fama, su reconocimiento. Por eso Pablo nos dice a nosotros, y primero se lo dijo a los filipenses, que en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable y en todo lo de buen nombre, si hay virtud y si es digno de alabanza, en eso pensad. Este mundo caído y lleno de perversidad y maldad adora
idolatra el éxito, la popularidad, la fama, la influencia, el poder, el prestigio, el reconocimiento. Pero todo eso es mentira, es irreal, todo eso se acaba y al final la paga del pecado es muerte. Ese es el fin que todos, sin excepción, estaremos y compareceremos desnudos sin nada, ni siquiera un mísero anillo. Estaremos delante de Dios. Asaf recordó un momento de desesperación. Asaf dudó. Tenía un dolor personal donde llegó a cuestionar incluso el amor, la bondad y la justicia de Dios. Asaf vio gente impía. Vio gente perversa, gente malvada, gente violenta, gente que blasfemaba contra Dios y aparentemente era bendecida con riquezas, con paz, con salud, con prosperidad. Tenían una vida fácil, cómoda, tranquila, mientras él, en cambio, sufría y padecía de manos de ellos, aun cuando en medio de esas circunstancias trataba de seguir a Dios, de servirle, de obedecerle. Él veía a estos impíos incrédulos prosperar. Miraba la prosperidad ajena. Y Asaf cayó en una crisis. Estaba confundido, estaba amargado. Llegando incluso al punto de ver toda su vida consagrada a Dios como una pérdida de tiempo, como un gran despropósito. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. En otras palabras, ¿sirve de algo seguirte, Señor, viendo lo que veo? ¿Mereces la pena? ¿Por qué no ser perverso e impío como ellos? Total, ¿les va bien? ¿Por qué no hacer lo que me da la gana y obtener y acumular tesoros terrenales para mí y ser yo mismo mi Señor, el amo, el dueño de mi vida? Si los que prosperan y les va bien son los malos, y a los justos y a los hijos de Dios nos va mal, nos va así, prefiero entonces no seguirte. Fue un error haberme hecho cristiano, haberte seguido. Crisis total en la vida de Asaf. Y a lo mejor es una crisis total la que estás padeciendo tú. Estas contradicciones de la vida confundieron al salmista hasta el punto de no poder hallar respuesta. Una respuesta que lo consolara. Su fe estaba peligrando, estaba siendo perturbada y llegó a decir que no hay provecho en vivir para Dios. La fidelidad a Dios no es una garantía de que no vamos a pasar por aflicción, no vamos a pasar por problemas o por sufrimiento. Por eso, a mí no me gusta escuchar a predicadores, falsos maestros, falsos profetas que dicen, ven a Cristo y todo te irá bien, todo se va a solucionar. Cuando escuches eso no lo creas, porque cuando tú te conviertes a Cristo es cuando entonces van a venir las pruebas, van a venir los momentos difíciles. Pablo le decía a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, verso 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Juan capítulo 16, verso del 1 al 4. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. El versículo 33, Evangelio de Juan. Capítulo 16. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios responde al salmista, Dios responde a Asaf. ¿De qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? El hecho de que no entendamos a veces a Dios no justifica que lo abandonemos. Hay familiares de muchos de nosotros, hay jóvenes y no tan jóvenes que un día estaban en Cristo.
confiaban en el Señor, le seguían, se bautizaron como expresión y testimonio público de su fe y hoy están amando al mundo con sus valores. Están viviendo la vida que este mundo les ofrece, algunos disfrutando y gozando como jamás habían hecho. Y esto debería darnos pena, tristeza, dolor, ver cómo algunos han dejado a Cristo. Todo por 4 tonterías que ofrece el mundo. A veces podemos entenderlo, ¿verdad? El mundo, esta sociedad, ofrece que luchen por ellos, por sus sueños, por sus metas, por sus propósitos. Hoy en día se dice que el joven tiene que vivir su vida, que se centren en ellos, que disfruten de cada placer. Sin embargo, el Señor dice, niégate, muere a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Eso es duro. Eso es ser sacrificado. Eso te lleva a renunciar a muchas cosas que otros lo disfrutan y alardean de ello por redes sociales. Pero te aseguro que merece la pena seguir a Cristo. El grupo Misión tiene un tema musical que se titula, no sé si se titula así, pero dice, merece la pena servir al Señor, seguir a Cristo. Pase lo que pase, merece la pena servir al Señor. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando en mitad de una prueba, de una aflicción, no vemos a Dios, no vemos su mano, vamos a caer en la más profunda desesperación. Nos vamos a inquietar. Se va a enfurecer nuestro corazón, se va a endurecer también. Y Dios le da la respuesta a Asaf. Él necesitaba, él buscaba respuestas y halló la única y la gran respuesta. Si no tenemos respuesta, el alma del salmista aquí en este salmo, o la de Job, o la de Habacuc, o la de Jeremías, o la propia nuestra, va a estar sin descanso, sin paz, sin gozo. Estará perturbada, estará confundida. A partir del versículo 15 empezamos a notar un cambio de actitud. No fue un psicólogo, no fue un amigo ni un hermano. El salmista se dirigió donde tú y yo tenemos que acudir, donde tenemos que obtener las respuestas en la presencia de Dios. ¿Tienes dudas? ¿Tienes inquietudes? Ve a la presencia de Dios. Pablo en la carta de Filipenses dice, no estén afanosos ni inquietos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Su perspectiva cambió cuando se centró, se redirigió y se enfocó en Dios, en su presencia. La crisis parecía crecer y crecer para Asaf hasta que él fue a la casa del Señor. Nosotros a veces hacemos justo lo contrario, lo opuesto, es decir, hoy estoy mal, no entiendo esto, dejo de ir a la casa de Dios, dejo de ir a la iglesia, dejo de ir al templo, dejo de ir a la reunión, dejo de ir a la vigilia, dejo de acudir a la presencia de Dios. Asaf no estaba disfrutando de las bendiciones de Dios. Un levita que tenía el llamado de alabar a Dios, tenía envidia. Es curioso porque los levitas no tenían heredad terrenal. No tenían esa heredad terrenal propia como las demás tribus, pero Dios mismo era su porción, era su heredad. Los levitas eran los sacerdotes consagrados para Dios, para ministrar, para servir, eran separados exclusivamente para Dios. Y de la misma manera nosotros somos ahora en Cristo, en nuestro mejor sumo sacerdote, nuestro real sacerdocio, nosotros tenemos que acudir a Él. Te invito a que leas la segunda parte del Salmo 73, versículo del 15 al 20. ¿Dónde halló la respuesta Asaf? En la casa de Dios, en la misma presencia de Dios.
Aunque estuvo a punto de abandonar todo, él miró hacia adelante. Él comprendió que como levita, en la adoración del templo tendría un impacto muy negativo sobre su generación. Él llevaba a la gente a adorar a Dios, no la alejaba. Y en medio de ese sufrimiento optó por buscar celosamente la respuesta. Y en la casa de Dios, en la presencia de Dios, obtuvo la respuesta. Jesús dijo, Mateo capítulo 11, verso 28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Es en la presencia de Dios donde vamos a encontrar consuelo, paz. Es en la presencia de Dios donde vamos a encontrar respuestas a nuestras preguntas. Es allí en la presencia de Dios donde Asaf se da cuenta de su error, de su equivocación, de que tomó un camino que solo le estaba llevando a la destrucción y que sobre todo, sin fe, es imposible agradar a Dios. En su día a día, él únicamente podía ver lo que obraba bien para los impíos, pero con la perspectiva eterna él vio los asolamientos, los terrores, la destrucción de ellos, de los impíos, de los incrédulos. La fe es y será la criba en el juicio, y cualquier persona que vaya a ser condenado lo será no por sus propios pecados y transgresiones, sino por la incredulidad, por cuanto no creen en él. Es en la presencia de Dios donde Asaf encuentra respuesta. Es como si dijera, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Si tengo un Dios que hará justicia en su tiempo. Y es ahí, en la presencia de Dios, donde tú y yo tenemos que acudir. Cuando llegue la duda, no acudas a un amigo, a un familiar incrédulo. ¿Qué consejo te va a dar un incrédulo? A lo mejor lo que te aconseja no es lo correcto y hace que te separes más del camino del Señor. Cuando venga la duda, la prueba, cuando estés incluso en ese momento de bienestar, que todo va bien, sigue acudiendo a la presencia de Dios. Eso es lo que hizo Asaf. Acudió a Dios en ese momento de duda, en ese momento de crisis. Ahí tenemos que acudir tú y yo. Y Asaf nos da un ejemplo, nos da una lección. Empezó cuestionando a Dios, empezó rechazando a Dios porque prácticamente le estaba negando, estaba diciendo, pero Dios, si tú eres justo, si eres santo, no entiendo. O sea, hablas de santidad, pero es que al final estás prosperando al malo. En ese momento, Asaf acudía a la presencia de Dios y Dios cambia su vida. Y Dios le restaura. Ahí tenemos que acudir tú y yo, a esa presencia de Dios, y habrá restauración. Y qué bueno que luego podamos llevar a otros también a la presencia de Dios para que Dios les pueda restaurar, para que Dios les pueda enderezar de nuevo, para que Dios les dé esa respuesta a esas preguntas que tienen. Es en la presencia de Dios donde suceden los milagros. Es ahí donde tú y yo tenemos que acudir.